Para mí la vida es como un videojuego, tipo esos videojuegos donde en el momento que pisas un nuevo terreno, ¡puc!, se abre un nuevo mapa de posibilidades que antes en tu vida estaban así completamente negras. Ese momento que me ha marcado la vida fue cuando estaba en clases de inglés y nos dieron para hacer un essay, así varios topics, ¿no? Había un topic en mi clase de inglés que era solo traveler. Y a mí como que hubo algo ahí en eso que no le entendía hasta el momento que como elegí ese topic de qué es solo traveler, like solo es como solo en español. Bueno, el punto es que lo elegí y de ahí comencé a googlear. En esa época no era tan común Facebook, sí, así de tanto tiempo que estudié inglés. Investigo y de ahí veo que son viajeros que van y conocen el mundo solos. Y para mí era como, solo, pero ¿cómo así? O sea, siempre había tenido este concepto de que se viaja en familia, viaja en pareja y tal. Entonces comienzo a investigar más porque sentí un llamado así, sentí una curiosidad de ¿qué es esto? Y en esa época eran muy comunes los vlogs. Por favor, volvamos a hacer comunes los vlogs. Yo amaba los vlogs. Comienzo a leer los vlogs, comienzo a leer las experiencias y de ahí, boom, encuentro el vlog de una chica que viajaba sola. Entonces era solo female traveler. Y para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Y por qué me encanta tanto? Y de ahí comencé a seguirle a la chica, comencé a seguir otras chicas, comencé a seguir como un blog de comunidades de mujeres viajeras solas. Y yo tenía en esta época unos 15 años aproximadamente, cuando fue la primera vez que como ese mundo se me abrió ante mis ojos. Y hola, soy Mary Jen. Ahora vengo viajando 2 años, principalmente sola. ¿Okay? Hay algunos países, hay algunos meses en cada país que he pasado en compañía con amigos y lo amo. Es una parte igual bonitísima de mis viajes. Pero sin duda, mis momentos más especiales y los que uno se convierte adicta es a viajar sola. El sol me está comenzando a dar. Entonces hoy vengo a hablarles de esa primera experiencia, ese primer salto, porque yo soy de procesos lentos, ¿ok? Quiero que sepan. Por eso es que también me daba como tantas ganas de hacer YouTube, porque a mí me gusta hablar más lento, más explícito así, y eso también se traduce en tu vida. Todo como haces una pequeña cosa se puede traducir en tu vida. Y eso quiere decir que a mí muchas veces, muchas cosas me toma tiempo hacerlas. Entonces desde esos 15 años de mi vida o 17, no sé, como que esas tempranas edades, yo sabía que había encontrado algo que quería sí o sí hacer en la vida. También les comentaba en otros videos que tuve relaciones muy largas. Y quizás en esa época como que no concebía esta idea porque tenía tan poco tiempo para viajar. O sea, cuando estás como trabajando, tenés tan pocos días de vacaciones que era como, joder, no voy a pasar estos pocos días de vacaciones y me voy a ir sola si hemos estado planeando todo este año este viaje con mi pareja, ¿no? Yo sabía que había una temporada de mi vida que quería estar soltera para cumplir este tipo de sueños. Tenía varios sueños de qué cosas quería hacer estando soltera. Y sin duda, viajar sola era una de esas. Así que, increíblemente, mi primer viaje sola, justo así como que ya la tenía como masticando la idea muchísimo y tenía 27 años. Cuando estaba soltera y tal, y yo dije, por fin va a ser el momento ahora. ¡Pum! Voy y me arreglo sin querer, o sea, comencé a estar de novia con una persona. Pero algo que me encantó y agradezco a esa versión mía que tomó esa decisión fue que fue ok, pero esto no cambia a que voy a viajar sola. O sea, vos no estabas en mis planes cuando yo pensé en esta idea. Así que lo siento, pero ya vamos a tener más oportunidades de viajar. Hoy es mi momento. Y ahí tuve mi primer viaje sola, que decidí hacerlo dentro de mi país. O sea, no fue nada loco que me fui a la India, no. Decidí escoger una ciudad de mi país que me llamaba muchísimo la atención, que ya había tenido la oportunidad de pasar por ahí, o sea, literalmente pasar 2 días, que en esos 2 días no conoces nada. Y así fue como mi primer viaje sola, decidí hacerlo en el departamento de La Paz. Para los que no son bolivianos, como que
Yo les comentaba que lo más normal en cualquier país es que hayan enemistades dentro de un mismo país, así como fuertes. Y en teoría, en mi país están como que los Cambas versus los Collas. Pero algo que yo me he dado cuenta desde mi perspectiva personal, viajando por todo mi país, es que esas enemistades simplemente son como más teóricas, más de pantalla, más de políticas, ¿ok? En, la realidad, cuando vos estás allá, lo normal es que no haya racismo. ¿Existe? Sí. ¿Me han tratado mal por escuchar que tengo este tono de voz camba en la parte andina de mi país? Sí. Pasa. Pero ¿es algo normal? ¿Es algo que tenés que tener miedo o tenés que sentirte ofendido? No. Es como muy esporádico. Yo crecí admirando mucho el tema de la cultura andina. Sí, yo como camba, o sea, yo fui y te bailé en el carnaval de Oruro. Yo cuando con mis amigos tocaba hablar de qué lugar deberías visitar en mi país, yo les recomendaba esa zona porque esa zona es la que está más explorada turísticamente. Entonces a mí La Paz era una ciudad que me llamaba muchísimo la atención. Yo siento también como con este deseo de conocer algo totalmente diferente. O sea, mi ciudad es plana, es caliente, es húmeda, allá es súper alta, es fría, tenés un paisaje totalmente diferente. Entonces La Paz a mí me llamaba mucho. Tengo unas conexiones ahí especiales con La Paz que he tenido en viajes psicodélicos con ayahuasca y tal, que hay una energía ahí como que me llama. Mi primer viaje sola, me acuerdo que me fui en avión, fueron como 10 días, si no me equivoco, mi viaje. Y así llegué, finalmente voy a contarles la historia. Llegué al Alto, estaba con mi mochila de mochilera que hasta ahora ya la tengo hecha mierda, pero bueno, funciona. Me fui solo con mochila para estar más cómoda. Como que yo dije, bueno, ¿me voy en taxi o qué onda? Pero yo quería conocer el teleférico. Entonces me voy con la mochila, primero tomo un trufi que me acercó hasta el teleférico y me fui adelante con el chofer y yo dije, ok, es momento de comenzar a aprovechar el viaje, la aventura desde hoy. Y comencé a charlar con el conductor del ómnibus y súper buena onda, o sea, creo que eso fue la primera acción que me hizo empezar con pie derecho a ir a La Paz, porque yo aún seguía teniendo como estas cosas de pucha, y si son racistas conmigo, y si me tratan mal, porque cuando había ido a Sucre en mi adolescencia, o sea, éramos niños, y como que nos trataron un poquito mal por allá. Ya Sucre ya limpió su nombre, yo amo esa ciudad, ya me han tratado súper bien, pero como que tenía esa memoria en esas épocas de que sí, pueden ser racistas. Pero no, empecé con el pie derecho, comencé a hablar con el del Trufi y tal, le dije que estaba viajando sola. Yo le dije porque, ok, nos íbamos a ver 5 minutos y después ese señor no me iba a volver a ver en la vida, ok. No, no es una información que tenés que estar dando a todo el mundo. Pero le dije, oiga, ¿y qué zonas tengo que evitar por acá y tal? Y así como que le fui preguntando cosas y le dije, ¿y acá? Porque allá el tema de sus trufis no está regulado, el tema de su transporte es un caos, ¿ok? No sabes exactamente cuánto tenés que pagar, no es que tengan números como en Santa Cruz que sabes qué rutas tomar, ahí tenés que estar viendo los letreros y tal. Entonces comencé así a preguntarle muchas cosas en ese corto tiempo que compartimos y tal, me deseó lo mejor, me dijo te cuidas, no camines por estas zonas y tal. De ahí me fui en el teleférico. Y ¿saben también por qué estaba así tan extrovertida? Porque ahora sí, ahora soy más, pero en esa época aún estaba como que en mis pininos, aún me sentía más del lado introvertido que el extrovertido. La noche anterior con ese novio paseño, el que les hablé en el video de marihuana, que fue el que me enseñó a fumar, claro que sí, era paseño. Y la noche anterior habíamos fumado así, pero una cantidad absurda en el bong gigante. Y yo hasta el día siguiente seguía con los efectos, entonces yo seguía habladora. Ahorita ya soy habladora por naturaleza, no necesito ninguna sustancia, pero ese día sí como que estaba habladora. No sé qué pasó con el tema del alojamiento, pero fue así como que no tenía.
Entonces simplemente fue como, ok, ¿dónde puedo ir a desayunar? Le pregunté a ese novio y me dijo, tal, puedes ir a este mercado. Y fui con la mochila y claro, ya se me empezó a bajar como que la energía, las sustancias, todo. La altura por suerte a mí no me afecta mucho, pero el hecho de no haber dormido, el hecho de haber cambiado de un momento a otro, estar en una ciudad de 500 metros sobre el nivel del mar y pasarme a otra de 4000, como que ya empezó ahí como a mellar mi energía y tal. Me fui al final, como que por la hora y todo, decidí irme a almorzar a un lugar. Y cuando entro, ¡ay, chisme! Yo en un viaje que había hecho como medio año antes, en Sucre, por eso le digo ya Sucre, la amo, que fue una escapada así de un fin de semana, 3 días, háganla. O sea, si hay un fin de semana larguito, aprovechen que viajar a Sucre es como barato el tema de los aviones desde Santa Cruz. Y tal, había ido allá, había ido allá y en una noche loca en el Hostel Berlín conocí a un piloto que era muy, muy, muy guapo y que es una figura pública en mi país. Entonces yo cuando entro hecha mierda a ese restaurante y toco lo veo al piloto, o sea, me siento y cuando veo enfrente mío el piloto con otro chico y fue así como, ya yo estaba arreglada, entonces, y estaba ahí ya trabajando en esto de ser fiel. Y el chico me invita a su mesa y yo voy, claro que sí, o sea, tampoco nada del otro mundo, no es infidelidad a charlar con ex amantes. Y bueno, ahí me presenta, estaba con persona ahí, una persona importante en el ámbito paseño también. Y tal, comenzamos a charlar, nos conocemos, como que charlamos súper bien. Y de ahí me dice, ¿por qué estás con tu mochila? Y yo le digo, había alquilado en Airbnb y no me contestaban y no me pasaban la ubicación, o sea, horrible. Airbnb en La Paz, porque no fue la primera vez, ahora que me acuerdo que lo intenté. Lo intenté en otro viaje también y hay, sí, el lugar donde te vas a quedar no tienes referencias, es feo. Ya tuve otras buenas experiencias en Airbnb, sí. Pero en ese viaje, las dos referencias, o sea, por eso me quedé con la mochila, porque me quedé esperando que me pase la dirección exacta y nunca me la pasó, entonces por eso me quedé con la mochila y estaba ahí. Y tal, ellos después de que comemos y todo, me dicen, ¿puedo quedar con tu mochila? Me dice, mi oficina está acá al lado. Entonces voy y la dejo en una empresa importante de mi país, mi mochila. Y de ahí sigo caminando, me puse a caminar con el piloto porque era el otro gerente el que ya tenía que volver al trabajo. Y tal, el piloto vivía ahí en La Paz, yo sabía que vivía él en La Paz. Y me muestra un poco de la ciudad, como conversamos un rato, y me dice, mira, yo me quedo siempre en este hotel, si querés puedes quedarte. Y yo vi que estaba al mismo precio que el Airbnb. Después me enteré de que no era muy buena zona, desgraciadamente. Simplemente fue que él tenía que hacer compras en esa zona y ya, tal. Me quedé ahí, pero no pasó nada malo. Simplemente ese primer día fue como conocer el centro. Después ya de que me despedí, recogí mi mochila, me quedé sola. Caminé por todo el centro histórico de La Paz. Ahí hay un restaurante que me encanta almorzar, que se llama Popular. Se los recomiendo un montón. Me encanta su concepto, o sea, su concepto de que son tiempos, o tenés como un menú de degustación, que en realidad es un menú, entrada, plato fuerte, postre, y es a un precio súper accesible, pero de una calidad así súper gourmet. Por eso siempre voy a promocionar el tema de la comida. Especialmente me encanta en La Paz, ¿ok? Santa Cruz siento que les falta ponerse las pilas en ese tipo de lugares. Sí, pero La Paz está desarrollado muchísimo en el ambiente culinario. Ese primer día fue más que todo caminar, ambientarme
y al día siguiente tenía ya una reserva por 2 noches, si no me equivoco, en el hotel Alcamari. Ese fue uno de los lugares más especiales que... Es que todo ese viaje fue muy, muy lindo. Este viaje yo lo hice sola después de que salimos de pandemia, entonces aún no se había reactivado todo el turismo. O sea, ya estaba más normal toda la cosa, no había restricciones de horarios y tal, pero el turismo a nivel internacional estaba ahí aún como muerto. Entonces yo cuando me fui me quedé a ese hotel Alcamari que tiene como cabañitas que son personales y tenés un solarium en tu propia cabaña, o sea, como otra cabaña al lado pero de vidrio totalmente. Estuve sola en todo ese hotel. Me acuerdo que me encantaría, realmente si hay un contacto que me encantaría pasarle, es la guía que me contraté ese día. Que yo en ese viaje fui, derroché dinero, ¿qué? Me las recomendó el hotel, que creo que se llamaba Claudia, y con ella nos fuimos a caminar al Valle de las Ánimas, porque sí, el hotel Alcamari está así como que al lado tenés el Valle de las Ánimas, que el Valle de las Ánimas es un lugar hermosísimo, así como con estalagmitas, creo que se llama. Ojalá lo estoy diciendo bien, pero es como el Valle de la Luna, pero más grande, y yo lo tenía ahí al lado. Al otro lado del hotel tenía como unos cañones que me dicen que es hermosísimo también para ir a caminar. Esa parte aún no la he explorado de La Paz, para ser sincera, pero es como tierra más naranja y así. Y ahí al frente, que es lo más espectacular y es esa conexión mística fuertísima que tengo, que para contarla necesitaría otro video, lo tenés a Illimani. O sea, la montaña de Illimani así, enorme enfrente tuyo. Yo ese día que llegué, yo le había pedido prestar su pipa a mi novio, me había llevado un poquito de weed y tal. Después de que hice todo el tour, me contó así como que Claudia me contó todo cómo fue vivir su vida en La Paz, aparte toda la idiosincrasia que tiene, como que de todos los chamanes, cuáles son todos los tipos de chamanes, o sea, historias que te hacen así como volar la cabeza porque son cosas que pasan en La Paz. O sea, eso sí, no hay que quitarle el mérito a La Paz. Yo siento que de Bolivia es una de las ciudades así como que pueden ser súper místicas, súper ahí como de magia y tal, buenísima. Entonces, wow, fue increíble, fue un tour increíble, así que me explotó la mente. No caminamos mucho por el Valle de las Ánimas, pero me estimuló la mente así un montón. Me dijo de los sacrificios que a veces los chamanes van y hacen ahí y tal, y que se llama el Valle de las Ánimas por el sonido, que parece que son las almas hablando. Eso fue lo que me contaron, ¿ok? Y de ahí ya me dejó sola. Aún estaba de día. Voy y me saco así mi pipa, me saco mi poquitiño de hierba que había llevado y me voy al mirante. Ese hotel tiene como un punto un mirante que ves todo. O sea, es una de las vistas más espectaculares que me han tocado en Bolivia. Yo amé quedarme sola, que mi primera experiencia bajando sola haya sido quedarme en ese hotel. Y tal, me tomó una vida armar mi pipa, o sea, llenar mi pipa porque había mucho viento, y después me tomó otra vida encenderlo, pero bueno, con determinación todo se puede. Yo quería fumar con esa vista. Tal, fumé, pero súper poquito. Yo siempre, cuando yo fumo solita, fumo súper poquito, pero fue suficiente. Y de ahí me llevé mi cuaderno y mi libro, porque en esas épocas fue la que yo empecé así, como a escribir en serio. Ya es un hábito que lo tengo, 4 años ahora. Me encanta escribir, siento que escribir es mi actividad, una de mis actividades favoritas para hacer en la vida y una de las que más me ha ayudado en mi crecimiento personal. Ahí entendí como cuál era el entretenimiento y por qué hay tanta mitología en el mundo actual, porque antes de ponerme a escribir, o sea, simplemente me puse a contemplar por un tiempo indeterminado el paisaje, que era tan hermoso, o sea, no les digo, el Illimani, el Valle de las Ánimas, todo es hermosísimo ahí. Y me puse a observar y fue así como ver cómo
cómo de lento se van moviendo las nubes y cómo van acariciando las montañas, los pájaros. O sea, ahí pude entender por qué las montañas de La Paz tienen tantas historias y como que tienen nombres y tienen personalidades. Y es como, wow, o sea, claro, no tenían nada más que hacer en su vida y te pones a ver esas montañas que tienen como un ciclo de vida tan diferente al tuyo que vos sos un microsegundo en comparación a, a una vida de una montaña. O sea, cómo se armó todo eso. No, mi mente viajó, me encantó. O sea, ahí yo creo que esa tarde dije, esto es algo que quiero volver a hacer en mi vida. Viajar y contemplar y darme todo el tiempo para quedarme mirando montañas o lo que sea, pero hacerlo todo a mi tiempo. Y de ahí me puse a escribir y me puse a escribir todo lo que les estoy comentando, de que ahora entiendo cuál era el entretenimiento, entiendo por qué tienen nombre, muchas cosas locas me puse a escribir hasta que comencé a no poder escribir. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo seguir escribiendo? Porque mi letra comenzó así a hacerse horrible y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Hasta que salí del flow, porque yo entro en flow cuando escribo, salí del flow y me di cuenta de que, joder, me estoy congelando. En La Paz cuando se va el sol no es lo mismo que en Santa Cruz cuando se va el sol. En Santa Cruz cuando se va el sol vos decís, por fin, qué fresquito se siente. En La Paz cuando se va el sol es como, joder, se puso helado, el clima bajó 20 grados de temperatura. ¿Qué mierda es esto? Entonces ahí me di cuenta que estaba congelada, que estaba fríísimo. Cuando salí del flow de escribir fue como, ¡oh, qué frío! Estoy congelada, no me puedo mover. Me costó un montón volver al cuarto porque era como, estaba temblando. En esa época no sabía que el frío se corta bañándote con agua caliente, no poniéndote 5 mantas encima. No me podía calentar. Pero estaba así como cagándome de risa, así con pleno frío, intentando poner mis manos ahí y calentarme con mi propio cuerpo. Y yo decía, no, qué onda, voy a morir aquí de hipotermia. Pero bueno, se me pasó el dramatismo después de 1 hora de estar intentando calentarme. Y de ahí fueron así como a tocarme la puerta y me dijeron, ya está la cena lista. Y yo, ok. Entonces el señor así me guió con, o sea, ese tipo de cosas que son detalles, fueron así como, joder, yo podía escribir todo un libro de místico de todo ese viaje, o sea, por cómo yo lo viví adentro. Por fuera era un señor con su lamparita guiándome en la oscuridad plena, porque así se puso oscurísimo. No veía nada, no veía mi mano, o sea, si la alejaba, así de oscuro estaba. Y el señor así fue como guiándome con esta linternita así antigua, de estas de querosén creo que era, hasta el restaurante. Entonces ahí fue la primera vez que entré a su restaurante, ese hotel. Era precioso, bien lindo, hacía como que... Y yo estaba solita, les recuerdo que seguía solita y solamente estaba como que el hombre fue el que me cocinó, creo, porque no había otra persona. Y lo primero que me trajo, inesperadamente, fue una sopa. Y yo soy foodie de primera, tengo que hacer otro video hablando acerca de mi historia con la comida, que es muy larga y muy extensa, pero algo que puedo afirmar es que, joder, yo soy foodie. Y entonces me trajo una sopita que tenía así unas gotitas por encima. Cuando pruebo la sopa, wow, es una de las sopas que ha sido una de las sopas más ricas de mi vida, porque desde ya a mí me encanta la sopa de zapallo, pero esa sopa de zapallo y esas gotitas así de aceitito que tenía encima era jengibre así concentrado. Oh my God, o sea, para ese cuerpo que había entrado en hipotermia unos minutos antes, fue... Hasta ahora se me hace agua en la boca. Qué buena comida, qué buena sopa en el frío, qué cosa más orgásmica. Estaba como la sopa así
casi llorando. Me acuerdo que hice un audio en esas épocas, miren, ya hace 3 años quería hacer un podcast y es un proyecto que hasta ahora sigo teniendo pendiente, que me sigo grabando, me grabo así porque sí, soy loca y tal, no tenía mi cuaderno para escribir, pero ese rato me acuerdo que me grabé y era así como, estaba extasiada. Y de ahí, me lo termino. Y, o sea, y yo pensaba que la sopa fue así una cosa de suerte, pero no. En La Paz tengo que admitir que, puta, que se esmeran en cocinarte. En los lugares turísticos realmente así como que te tratan bonito y te expresan el amor en la comida. De ahí me trajeron un plato que era una trucha. Creo que tenía una cremita encima de ajo, de algo. La trucha estaba... Ay, no, mentira. Era una crema de maracuyá. Ay, qué rico. Y lo que era más espectacular, tenía quinoa al lado, pero risotto de quinoa. Oh, chicos, de verdad. De verdad que esa ha sido una de las mejores cenas de mi vida. O sea, es que yo tenía cero expectativas para la comida y nunca me imaginé que me iban a dar como que toda esa comida gourmet exquisita. Y obviamente estaba pagando caro, ¿no? Creo que es como $100 la noche ahí. Pero era en mi época de bancaria y me estaba dando mis primeros mimos de viajante sola. Pero wow, o sea, qué buena comida. Y de ahí volvemos a... El señor me vuelve a llevar a mi cabaña, me vuelve a llevar así con la lucecita. Y de ahí él me hace un comentario y me dice, hoy la noche va a estar bien clara. Y yo, señor, hello, no puedo ver mi mano en la oscuridad. ¿De qué claridad está hablando? Era muy citadina en esa época. O sea, ahora ya he vivido mucho más en el campo y te entiendo muchas más cosas. Realmente yo me estoy entrenando ahora para vivir en el campo. Pero en esa época era como, ¿de qué está hablando, señor? ¿Qué clareza habla? Bueno, me acuerdo que esa noche, después de que él me dejó, así como me fui al solarium de mi cabaña, tenían una estufita de estas, a mis pies para que me calienten. Y de ahí le dije a mi novio de esa época, oye, ¿no quieres fumarte uno y que charlemos un ratito? Entonces charlamos como media hora, creo. Fue lindo. Tuvimos una buena relación. Desgraciadamente hoy me tiene bloqueada. Cada quien tiene sus motivos. Yo, por mí, seguiríamos siendo amigos hasta esta época. Por eso es que no me gustan los hombres monógamos. Por eso es que ahora estoy sin intercambiar fluidos, porque no encuentro un hombre o mujer no monogámica que me guste en la vida. Porque ya estoy harta de salir con monógamos, porque después, cuando termina, ya no podés ser amigos de ellos. Odio eso. Mentira, ya uno de mis mejores amigos ahora es mi ex de 7 años y él es monógamo, ¿ok? Así que sí se puede, pero es raro. El punto es que charlamos bonito y de ahí cuelgo, ¿ok? Y de ahí, no sé, estaba ahí en el solarium, no sé si leyendo o escribiendo algo, lo que sea, pero de ahí comienzo a ver como una luz que sale en el horizonte. Muy, muy, muy potente. O sea, esas luces así de estadio, así fuertísimo. De ahí comencé a putear yo y digo, no puede ser. Los desgraciados del gobierno hayan construido un estadio en este lugar donde no hay nada y hay un pasaje hermoso. O sea, ¿qué necesidad tienen de venir a colocar un estadio aquí en medio de la nada con esa luz enorme que te arruina el momento? Y de ahí así como comencé a putear y después fue como, wait, esperen un momento. La luz enorme del estadio está creciendo. O sea, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué está creciendo esa luz? Y de ahí fue como que continué mirando y de ahí comenzó a formarse, ya no era casi como una puntita, de ahí comenzó a formarse un círculo. Yo no sabía que esa noche, porque en esa época estaba desconectada del mundo, no sabía que esa noche fue noche de luna llena.
y fue mi primera vez en la vida viendo una luna llena. Yo no sé si es por la altura, no sé si es porque estaba en la oscuridad máxima, porque ya en esa parte como que ya no hay población, entonces realmente ves los colores de todo. Pero esa luna salió con una potencia que nunca, o sea, que te ciega, como, era como un sol pero blanco. Y, y ahí entendí lo que me dijo el Señor. O sea, todo se volvió claro. Era como, wow. O sea, yo hasta esas épocas solo había explorado el mundo a través de los libros. Y un género que me encanta hasta el día de hoy estoy leyendo eso, es el género de las aventuras épicas. O sea, El Señor de los Anillos me fascina, me lo leía así, Harry Potter como que me lo leía así. Y hay algo que hablaban en esos libros que claro, uno lo lee y tal, pero nunca lo había vivido, nunca lo había entendido realmente. Y es que ellos escogían, como en estas aventuras épicas, ellos escogían la noche para avanzar, las noches de luna llena especialmente para avanzar, porque todo se iluminaba. Y ya me está llegando el sol acá. Ya me duele el poto. Entonces ahí entendí por qué podían avanzar tanto, por qué cazaban, por qué hacían todas esas actividades en luna llena, porque era como que el mundo se había aclareado, o sea, era como tener el sol, la claridad del sol, pero en blanco, o sea, no, esa noche fue una de las noches más lindas de mi vida, porque vi todo claro. O sea, hasta ahora, sí, ahora como que veo las lunas llenas aquí he pasado mucho tiempo en el campo en Brasil, pero no tienen ese nivel de claridad que tenían allá, a 5.000 metros de altura. O sea, wow, 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 qué experiencia que tuve esa noche. O sea, fue como vivir en una novela y vivir todos esos momentos que leí en mi cama de esas historias épicas. Pero bueno, yo estaba ahí con mi colchita. No estaba encima de un caballo avanzando y huyendo de enemigas, no, estaba en mi colchita solamente imaginándome cosas. Y listo, fue muy lindo. Quedarme en ese hotel fue hermosísimo. De ahí sí, esta historia se me va a hacer eterna. Pero de ahí volví a La Paz, porque tenía reservada otra cosa que me entusiasmaba muchísimo, que era la cena. Ya tengo como un video de TikTok donde cuento esta historia, pero era el chef que yo más admiraba en La Paz, y que, joder, admiraba muchísimo, lo seguía en redes sociales y todo. Entonces me fui solita a su cena. Para mí sigue siendo como la mejor experiencia gastronómica que hay en Bolivia, eso. Desgraciadamente es como que nunca se sabe en la vida si separar el autor de la obra, ¿no? Me encantaría realmente poder recomendárselas esas experiencias. Me acuerdo que en esa época compartí todo, saqué miles de fotos, videos, todo, porque realmente me parece un espectáculo hermoso lo que hacen. Hasta ahora no hay nada que yo haya probado ahí afuera, estrellas, 2 Michelines, nada, restaurantes que las cuentas se nos ha hecho como $500, $600, nada se compara como con esa noche, esa experiencia culinaria que tuve. Y tal, obviamente fui fumada para apreciar todo mejor. No es necesario que esté fumado para apreciar todo mejor, pero en esa época yo sentía que sí. Y tal, me vuelvo a mi hostel. Ahí fue cuando me quedé en el hostel Celina. No sé si Celina como cadena ya quebró, entonces no sé si se seguirá llamando eso en La Paz. Pero ahí en el subsuelo tenían fiesta. Yo es un hostel que recomiendo mucho a mis amigas quedarse, porque me encanta que tenés acceso gratuito a la fiesta, que normalmente sus fiestas tienen un costo para entrar, pero vos como huésped tenés acceso gratuito y lo tenés ahí abajo. Entonces la fiesta, no hay nada mejor que salir de la fiesta y simplemente subir escaleras y que ya estés en tu cuarto. Había una fiesta electrónica, fui sola.
Ahí fue mi primera vez asistiendo, creo, a una fiesta sola y fue malísima. O sea, malísima porque ahora entiendo que el DJ era una mierda y que todo el mundo estaba así como zombie y nadie estaba realmente como disfrutando la fiesta electrónica. Estaba cansada, fui como 1 hora o menos quizás y dije, ok, necesito dormir, que al día siguiente iba a continuar mi aventura. Y me fui a los Yungas. Así que fui, no revisé más mi celular, yo lo había dejado en el cuarto del celular porque estaba sola en todo el hostel. O bueno, por lo menos en toda esa habitación estaba yo solita. Volví al cuarto, no revisé mi celular. Al día siguiente fue cuando vi el mensaje del chef que me había invitado a salir con él y otros amigos a una fiesta. Yo siempre digo que si hubiera visto ese mensaje le hubiera dicho que sí, sin pensar, hubiera ido a donde sea. Después de 1 año de esa situación fue cuando salió todo el tema de las denuncias que le hicieron por violación a este tipo. Entonces nunca se sabe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si te vas a juntar con un depredador así? Creo que hasta ahora sigue sin ser preso, entonces no sé, o sea, ya en este punto del viaje me he encontrado a muchos hombres que desgraciadamente, han sido falsamente acusados. Y sí, he tenido ya personalmente la experiencia cercana de tener a hombres que fueron acusados de muchas cosas y ellos tenían las pruebas con horas, con chat, con todo para liberarse y esas denuncias se fueron. Entonces sí, vivimos un mundo en el que las mujeres también son malas, los hombres no son los únicos malos. Pero en este caso, hasta que no se aclarezca bien todo el asunto, no pienso volver a recomendar. El punto es que igual se imaginarán que tuve una noche épica ahí en el restaurante y ya me llegó la luz acá. Y bueno, vamos a tener que improvisar otro escenario porque el sol me agarró y también me cansé de estar sentada ahí, así que espero que se vea bien. Y de ahí entré como a la tercera parte de mi viaje, que fue irme a los Yungas. Los Yungas era otro lugar que me llamaba un montón la curiosidad, nunca había ido ahí. Yo quería hacer la ruta de la muerte. En ese viaje no la hice porque ese novio paseño me dijo que no, que tenía familiares que habían muerto ahí, que no lo haga, que es demasiado peligroso, es inseguro. Tenía razón en todo, sí. Después lo hice en otro viaje, sí. En ese viaje hubieron accidentes, no se murió nadie, pero hubieron accidentes, sí. Pero bueno, en ese viaje no lo hice, simplemente me fui como una persona normal en un truficito a los Yungas. Yo tenía pensado quedarme en uno de estos hoteles así espectaculares que tienen la vista y la piscina y tal, otra experiencia lujosa así como el Alcamari. Al final no tuvieron espacio porque no los reservé con tiempo, no hubieron espacio. Entonces yo dije, bueno, llego y veo dónde me quiero quedar. Como que en esa época no era así como ahora que buqueo todo a través de Booking antes de llegar al lugar por tranquilidad, especialmente la primera noche. Ese día fui y yo pensé, ok, me voy a quedar como en la ciudad, ¿no? Y de ahí llegué y personalmente Coroico no me gusta su ciudad, o sea, como que no, sus hostales de ahí yo no vi en el centro ninguno que me llame mucho la atención. Y como unas semanas antes habíamos tenido una charla casual, una historia casual que me comentó ese novio paseño, de que con su hijo, porque sí, él tenía un hijito, fue a los Yungas y tuvieron como un día lindo y que hay un lugar donde la señora igual la alquila y que era súper lindo y era vegetariano y que deberías ir a comer, me dijo algún día porque es bien rica la comida y tal. Entonces esa información vino a mi mente. Y le dije, oye, ¿cómo se llamaba ese lugar? Creo que voy a ir. Y tal. Entonces me mandó la ubicación. Vi que estaba como a unos 10, 15 minutos caminando del centro. Y yo dije, perfecto, voy. Y fue demasiado lindo. Se llama Villa Bonita, si no me equivoco. Si me equivoco, aquí voy a poner el nombre. Y te atiende, yo pensé que era francés, ahora entiendo que es paseña, pero que tuvo padres que eran europeos.
y, y me atendió en su familia. En esa época ella estaba casada, estaba con su marido, con sus hijos. Yo fui a visitarla años después y ya todo el panorama había cambiado, pero en esa época fue como que no habían más huéspedes. Creo que también ahí fui la única, pero es súper lindo cuando te acogen como que si fueras en su casa. Y no fue que necesariamente haya tenido mucha relación con ellos, pero ellos estaban como que en su vida normal, en una cabañita con unas vistas espectaculares. Y yo estaba en mi propia cabaña, así como solita. En esa cabaña tuve muchos insights muy fuertes, como que ahí me dio miedo quedarme. O sea, yo lo recomiendo. Era algo más mental que me pasó la primera noche. Y que aún en esa época, ahí en ese viaje fue cuando tuve ese insight de la meditación. De que me fui un día al centro, vi frutas, me compré fresas, fueron las mejores fresas que he comido en mi vida, porque las comí fumadas por primera vez y fue así como sentir los sabores y tal. Después de tener ese viaje orgásmico con la fresa, me fui a caminar sola y fue como ahí que muchas cosas se conecten en mi cabeza y que me llegue ese mensaje profundo de meditar, tenés que meditar. Y lindo, o sea, en esas cabañas fue más que todo ir, relajarme, darme tiempo de leer, darme tiempo de escribir, darme tiempo simplemente para desayunar. ¿Saben qué es? O sea, ahí en esas cabañas fue mi primera vez tomándome 2 horas para desayunar, simplemente comiendo lento. Venían las abejitas, viendo por primera vez una abejita así como es que chupa el dulce de la fruta. Simplemente, no sé, dándome desayunos lentos. Ahí fue cuando marqué algo que hasta ahora yo sigo como aplicándolo en mi vida, y ahora sí he vivido estos últimos años de esa manera. Pero allá hace 4 años como que dije, ok, quiero que lo que sea que haga en mi vida en un futuro me permita tener desayunos lentos en la vida. Yo no hay cosa que ame más que darme tiempo en las mañanas. Y ahí fue la primera vez que experimenté eso. O sea, y cómo querés algo en la vida, primero sabiendo de su existencia, ¿no? Entonces fue súper lindo. La comida de ella era vegana. Ella era vegana, pero para los huéspedes hacía comida vegetariana. Y ¡buah! Era súper rico, súper lindo, y me lo servía así como, ¿saben? Cuando te dan cosas hechas con amor y bien bonitas y tal, y yo tenía las vistas espectaculares. O sea, realmente ahí fue como que sentirme amada. Igual ahí la señora me ofreció un masaje. Yo pensé que era un masaje relajante y yo dije, claro que sí, mami, con todo. Después me di cuenta de que era un masaje como energético. Como que ya después, años después, yo volví a ese hostel. Tuvimos una charla así como que de 2 adultas, pero en esa época yo me sentía como ella, la señora mayor, grande, sabia, y yo como una niñita que recién estaba empezando a explorar el mundo. Y le pregunté después en ese viaje, oye, ¿qué fue lo que me hiciste? Como que todos esos masajes, porque ella comenzó a golpearme mucho acá. Y yo lo comparé siempre esa experiencia no sé si alguna vez les ha tocado limpiar su heladera o freezer de estos que acumula hielo. Y cuando querés que se caiga todo esos pedazos de hielo, vos tenés que, lo que yo hacía era como comenzar a golpear, dar golpes, y de ahí hay un golpe fuerte que das y cae y se deshace todo ese hielo. Ese masaje que fue con tarot, que fue con todo, y fue como que mucho así como desbloquearme energéticamente, que yo no sabía qué tan bloqueada estaba. Y me dijo, llorar si querés, pero yo no podía llorar ese día. O sea, yo sentía toda esta agua queriendo salir de mi cuerpo, pero literalmente no podía dejarla. O sea, solamente eran como lagrimitas. Entonces ella me dijo, bueno, si te nace las siguientes noches llorar y tal, libera, tenés como mucha agua adentro. Y
Y tal, sí tuve como cosas muy fuertes que me pasaron en esa cabaña cuando estaba sola, pero no liberé como que esa energía. La energía vino después, una semana después, que después de ese viaje, spoiler alert, yo llegué a mi ciudad y terminé con ese novio, estando súper, súper, súper enamorada. Como que di el primer paso para terminar con él. Y me dolió, fue el primer corazón roto que tuve en la vida y ahí lloré. Y ahí yo sentí como todo eso que movió la señora en mí, así como se liberó, y lloré como jamás en la vida había llorado. Eh, pero bueno, eso fue ya fuera del viaje. Yo el viaje ahí como que estuve unos días en esa cabaña, amé mi experiencia. Después volví a Ciudad de La Paz, contraté de nuevo a Claudia, la guía, me guió por todo el mercado de brujas y tal. Como que charlé con los que te tiran coca. La mayoría yo lo sentí que eran unos chantas, pero bueno. Y así fue como que me despedí de La Paz. Y qué bueno que ya terminé este video porque ya empezaron la construcción al lado de la casa. Eh, Ese viaje, todas esas experiencias, a pesar de que fue un viajecito corto, yo lo sentí como eterno. Esa es la dilatación del tiempo de las que le abro como en mis videos de TikTok o Instagram. Realmente pasa. Para mí hay un antes y un después de ese viaje, como que descubrí muchísimas cosas. Después de ese viaje fui un año vegana, no, lo siento, vegetariana. Como que sí, como que viajar sola para mí como me hizo ver qué eran las cosas que gustaba. Como les digo, eso lo del desayuno, que me tomara tanto tiempo, es algo que ha guiado mi vida, ha guiado decisiones que he tomado a futuro. Lo de ser vegetariana fue porque siempre había estado rodeada de hombres que son tan carnívoros alrededor mío. Y para mí fue como, joder, me encanta cómo se siente mi cuerpo solo comiendo comida vegetariana. Como que hubieron muchísimas cosas que ese viaje tuvo un impacto en mi vida a largo plazo. Y ahí aprendí, en esas noches en la cabaña, como sintiendo miedo por estar sola, ahí aprendí a que no importa el miedo que sienta, o sea, yo confío en que voy a saber defenderme. Confío en que no están agarrando a una mujer que está indefensa. Como que ya eso después lo estuve trabajando mucho y ahora como que, joder, no tengo un miedo hasta un poquito temerario también, ya me pasé. Pero bueno, es viajar sola, sin duda es algo que me veo haciendo esta década de mi vida. Hoy tengo 31 mientras grabo esto, pero es algo que me veo haciendo todos mis 30. Sin duda me gustaría tener más compañeros de viajes y tal, es hermoso, pero también me veo que a pesar de que tenga novio, a pesar de que tenga lo que sea, igual tengo que tener a alguien en mi vida que me acepte a dejarme abrir mis alas y viajar sola, porque esto es algo que va para toda mi vida y se va a quedar, y me encantó y me fascinó. Y el mundo, hubo algo que leí en ese blog de esas chicas cuando era adolescente y que yo lo confirmo. O sea, solo cuando salís a viajar sola te das cuenta de que realmente el mundo no es tan peligroso como te lo contaron. El peligro puede estar ahí, en tu casa. Y ya se los dije, o sea, en mis primeros videos, que a mí me abusaron sexualmente de niña, y eran personas ahí que tenés ahí cerca, y eso es lo 90 y tanto % de los casos de violencia doméstica se dan con la persona que tenés al lado. Entonces el mundo ahí afuera no es así de peligroso. Ese mismo cariño que mi madre yo siento que le daría a cualquier extranjero, yo siento como muchas madres o padres allá afuera me dan todo ese cariño y cuidado. O sea, simplemente de que me vean en el bus y me detectan como extranjera, ya como que me están cuidando. Y veo más miradas de cuidado que más miradas así de morbo y todo lo demás. Ese primer viaje sola a La Paz me cambió la vida. Después hice más experimentos viajando sola, incluso así como viajes de 2 días, una noche ahí mismo en mi ciudad.
en yéndome a Samipata o cosas así, que igual me dieron nueva perspectiva de la vida, pero sin duda el viaje a La Paz me marcó para siempre. Y yo siento que hay muchas mujeres así como yo que sienten como muchísimo esta curiosidad, pero los gana el miedo. Y yo hago estos videos y hablo del tema en internet para que sigan esos instintos de su corazón que por algo yo siento que nos llaman. Así que bueno, espero que todo este video haya salido bien con tantos cambios de panorama. Ya es hora de que vaya a desayunar. Esta es mi nueva casa, donde no estoy pagando nada, pero gracias a Dios estoy aquí. Es hermosísima. Allá, no sé si se ve, está el río. Eso es un deseo que siempre estoy manifestando en mi vida, estar viviendo enfrente de las aguas. Y así, la vida te puede tratar muy bonito ahí afuera. Gracias a Dios, a mí el universo me mima mucho. Espero que los mime a ustedes también. Besitos, bye.